Comienza el maestro diciendo que debemos trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Entonces aquí ya hay una primera gran enseñanza. Trabajar por la comida que perece significa enfocar nuestra energía y acciones en cosas que alimentan lo que perece en nosotros. ¿Qué es lo que perece en nosotros? Nuestra parte mortal. En nosotros hay una parte mortal y una parte inmortal. Entonces hay una comida que alimenta nuestra parte mortal. Nuestra parte mortal se refiere al cuerpo, al nefesh y al ruach, es decir, al yo inferior, nuestra parte mortal. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en satisfacer los deseos del cuerpo, del ego o de la personalidad. Digo, no enfocarse no significa que uno no los satisfaga, necesita alimentarse bien, necesita darle al cuerpo sus necesidades básicas, necesita también darle al ruach lo que necesita para estar en paz. Pero aquí no es trabajar, no enfocarse, no enfocar todas las energías en lo que perece. Por ejemplo, codicia de dinero, de imagen, de fama, de reconocimiento, de poder, etc. Todo eso es comida que perece. Ese es el pan del ego, es decir, aquello que lo alimenta, que alimenta al ego y lo hace fuerte. Pensamientos, palabras, acciones egoístas o de separación. Todo eso es el pan del ego y que puede uno a veces alimentarse mucho de eso y está alimentando o trabajando por aquello o la comida que perece. Dice el maestro, no trabajar por eso. Es la conciencia ella de recibir solo para sí mismo. Por eso dice la sabiduría, el pan del ego llena, el pan del alma eleva. El ego desea llenarse, el alma desea vivir. La comida, por su parte, que permanece para vida eterna, es la que alimenta nuestra parte inmortal. La parte inmortal es la Neshama, o el yo superior. ¿Se acuerdan que yo superior habíamos dicho que era la Neshama, más las partes del alma, los niveles del alma más cosmogónicos que eran Haya y Yehidá? Pero para simplificarlo decíamos que era Neshama. Entonces esa es la parte que permanece. Nuestra alma, Neshama, viene a este mundo con una misión. Todos estamos aquí con una misión. Como decía el maestro, venimos a trabajar. Nuestra alma no viene de vacaciones. Aquí al mundo viene a trabajar. Por eso el maestro parte este versículo con trabajen. La comida que permanece para vida eterna es todo lo que hacemos en función de la misión de nuestra alma. Entonces, cuando tú descubres que estás aquí porque tienes un alma que tiene una misión y después vas descubriendo la misión, empiezas a alimentar el alma con alimento que no perece, que permanece para vida eterna, y eso significa que tú le vas dando a tu alma todo lo que necesita para que ella pueda cumplir la misión por la cual está aquí. Por ejemplo, estudiar, meditar, orar, bailar, cantar, trabajar en tu trabajo cotidiano, etc. Todo lo haces en función de la misión de tu alma. Ahí entonces estás trabajando por el alimento que permanece para vida eterna. Debemos trabajar entonces por esa comida. Y trabajar significa hacer la reparación de nuestra alma, nuestro tikkun. Entrar en el reino de los cielos, Malhut HaShamayim, recordar que el reino de los cielos es una realidad que está dentro nuestro. Parte de nuestro trabajo espiritual es entrar en el reino de los cielos, entrar en nuestra alma. Estando ahí, desarrollar nuestro máximo potencial, nuestro shalem,
y ayudar a la reparación del mundo entero o el Tikkun Olam. Ese es el trabajo que todos tenemos cuando uno despierta al camino espiritual. Entonces, repito, el Tikkun, el reino de los cielos, el Shalem y el Tikkun Olam es un trabajo que todos compartimos y cada uno desde su misión del alma particular. Entonces, maestro dice, trabajen por esa comida. Luego dice que la comida que permanece para vida eterna la da el Hijo del Hombre. Entonces, aquí este concepto de Hijo del Hombre. Nosotros queremos alimentar la Neyamá con la comida que permanece. La da el Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el Hijo desde el punto de vista cabalístico? El hombre corresponde al hombre primordial. El hombre primordial es una energía que estaba en el principio, está en relación a Hadabar. Corresponde al Keter del árbol de la vida cósmico, el cual contiene la voluntad del infinito. Ese es el hombre primordial. El Hijo corresponde al Mashiach. Entonces, el Hijo del Hombre es el Mashiach. El Mashiach es la energía que proviene de ese principio y que se va a manifestar luego. El Hijo del Hombre entonces corresponde a Yeshua, el Mashiach, de acuerdo a nuestra tradición, la manifestación física del hombre primordial. Como veíamos en la clase pasada, la manifestación física de la palabra, de Hadabar. Entonces, el Hijo del Hombre es el Mashiach que se revela en este mundo físico. Para nosotros, Yeshua. Entonces, es Yeshua, este Hijo de Hombre. Por eso Pilatos, cuando presenta a Yeshua coronado, dice, he aquí el hombre. Esa es una frase cabalística que ya podemos entender. He aquí el hombre significa que esta persona que está aquí coronada de espinas es el hombre primordial que está aquí. He aquí el hombre. Bueno, eso lo dejamos ahí como es una muestra, no me voy a seguir por ese lado, pero un poco para ver también esa frase de Pilato que también está en el Evangelio de Juan. Juan va dejando todas estas pistas cabalísticas. Entonces cuando dice, he aquí el hombre, vuelve a conectar a Yeshua con el hombre primordial. Ese hombre primordial encarnado en Yeshua es el que da la comida que permanece para vida eterna. Por lo tanto, la comida que permanece para la vida eterna la da Yeshua el Mesías, la palabra, el Hijo del Hombre. Ahora, en nosotros, esa comida la da la chispa del Mesías, que está en nuestro nivel del alma Yehidá. Recordar que está este Mashiach cósmico, pero también en el alma de cada uno hay una chispa del alma del Mesías. En nosotros entonces la comida que permanece la da la chispa del Mesías dentro nuestro. Y accedemos a esa dimensión de nuestro ser, de nuestra conciencia, haciendo la obra de Elohim. ¿Cuál es esa obra de Elohim? Dice Yeshua lo siguiente. Esta es la obra de Elohim, que crean en el que Él ha enviado. Elohim ha enviado ¿a quién? Elohim envió a Hadabar, a la palabra que estaba en el principio. Y como vimos, esa palabra, de acuerdo a la Kabbalah de Yohanan, se encarnó en Yeshua como Mashiach. Entonces, el enviado
es Hadabar, que se encarna en Mashiach. La obra de Elohim es que creamos en su enviado. Ahora, en su enviado, por eso es tan importante esta idea. En su enviado. Es cierto que el enviado se encarnó en Yeshua, pero la obra de Elohim es creer en su enviado. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor no es seguidor de Yeshua, del Yeshua histórico del Maestro, pero el enviado es cósmico y esa persona puede sintonizar con esa alma cósmica a través de la nota de esa alma, que es el amor. Entonces, lo que Elohim quiere es que nosotros creamos en el enviado. La obra de Elohim es que tengamos esa fe. Fe que no es la fe religiosa, fe que es confiar, ser fiel, poner en práctica la enseñanza del enviado, que en este caso es Yeshua. Tener lo que se llama emuná en Yeshua. Por eso, para el Evangelio de Juan, el tema de la emuná en Yeshua es uno de los ejes centrales de sus escritos. Porque él entiende, Yohanan, que la obra que pide Elohim es la emuná en el enviado. Para la Kabbalah nazarena, como decía, el Mashiach es uno, Yeshua. Pero es importante recordar, practicar, encontrar, buscar, conectar con la chispa del alma del Mesías que está dentro del alma de toda persona. ¿Dónde está el Mesías? En el alma de toda persona. ¿Está el Mesías en la tierra? Sí, está en el alma de toda persona. ¿Está el Mashiach cósmico, Hadabar, en la tierra hoy día manifestado como Yeshua? Aparentemente no, ¿cierto? No está revelado al menos. Pero el Mesías, la chispa del Mesías, sí está presente en toda persona que está encarnada en este momento en el mundo. La chispa del Mesías está en Yehidá. Esa chispa mesiánica es la que nos guía, nos orienta. Es esa chispa lo que nos va orientando hacia la vibración principalmente del amor, porque la nota principal de la conciencia del Mesías es el amor. Entonces, todo lo que es guía hacia la vibración del amor en nuestra vida es la guía del Mesías, es la chispa del Mesías que nos va guiando. También nos va guiando también a todo lo que es la conciencia de la unidad y a toda virtud. Pero el alma del Mesías, su nota principal es la energía del amor. Habitualmente estamos desconectados de ese nivel de Yehidá, que, como decía, es un nivel muy elevado y, como veíamos en la clase pasada, pertenece a nuestros niveles del alma cosmogónico. Para conectar con ello tenemos que lograr una paz del Ruach, conectar con nuestra Neshama, hacer una elevación de conciencia. Es decir, no es tan inmediato la conexión con Yehidá. Por eso habitualmente no estamos en esa conexión. Pero, dado que Yeshua es Davar Mashiach, si tenemos emuná en él, si estamos unidos a él, si hacemos lo que él enseñó, nuestro nivel de conciencia se eleva. Y esa es la gran ayuda, si uno quiere llamarlo así, de Yeshua. Si uno tiene emuná en él y se une a él, nuestra conciencia se eleva y se activa la conexión con nuestra chispa de Mashiach en Yehidá. Es decir, Yeshua es un avión, un bus directo hacia Yehidá.
Por eso entonces nosotros nos unimos a Él, y al unirnos a Él como Él está en ese estado de conciencia, ascendemos también nosotros hacia Yejidá. O vamos de a poco subiendo hacia allá, pero podemos llegar hacia allá. Y cuando llegamos hacia allá o cuando vislumbramos algo de esa conexión, nos dejamos guiar por ella. Eso es lo que vamos haciendo con el trabajo de la emuná en Yeshua. Y por eso dice la sabiduría, no despiertes al Mashiach, déjate guiar por él. Es decir, el Mashiach ya está despierto en nosotros. No hay que despertar al Mashiach en nosotros. No hay que activar al Mesías. El Mesías ya está. Lo que ocurre es que está en un nivel elevado de nuestra conciencia. Entonces, no hay que despertarlo, hay que dejarse guiar por él. ¿Y cómo sabes tú cuando estás siendo guiado por él? Porque en tu Neshama hay una vibración de querer hacer amor por el prójimo, ayudar al prójimo, tener misericordia con el prójimo. Cuando eso lo sientes en el corazón es porque la chispa del Mashiach está guiando. Entonces, no despiertes al Mashiach, ya está despierto, déjate guiar por él. Y continúa Yeshua diciendo, el Padre da el verdadero pan del cielo. El pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El verdadero pan del cielo hace referencia, nuevamente, a Dabar, a la palabra que estaba en el principio con Elohim, la cual viene al mundo. ¿Y a qué viene al mundo la palabra? ¿Se acuerdan lo que decía Yohanan en la clase pasada, el capítulo 1 de Juan? Decía que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hadabar, la palabra, contiene en sí misma la vida. Por eso dice que el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ella puede hacerlo porque la palabra contiene en sí misma la vida. Como decía, como lo señaló Yohanan en su prólogo, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El pan de la vida. El pan de la vida es la luz del Mashiach, que desciende desde Yehidá, a través de Hayá, hasta la Neshama. Desciende el pan de la vida, el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo. ¿Qué es el cielo? Es la Yehidá. Desciende desde Yehidá a través de Hayá, de tu intuición profunda, que le dice a la Neshama, ama a este prójimo, hazle el bien a este prójimo. Desciende el pan de Elohim, la luz del Mesías desde la Yehidá, toca la Neshama y toca la Neshama para ser comido por el Ruach. ¿Cómo lo come el Ruach? A través del estudio, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la paz interior que va logrando cuando el Ruach empieza a asimilar esta energía, lo empieza a masticar, lo empieza a digerir, empieza a generar un estado de conciencia diferente para elevar la conciencia, que podríamos decir que empieza a absorber los nutrientes. El Ruach, cuando se empieza a comer, lo empieza a asimilar, entonces absorbe los nutrientes, que significa generar una conciencia nueva, y empieza esa persona a vivir como un hijo de Elohim, es decir, empieza a hacer acciones como las haría el Mesías encarnado. Entonces, eso es que desciende el pan desde el cielo. Obviamente no estamos hablando de un simbolismo literal que va a bajar un pan del cielo, es que baja desde nuestro cielo interior, por todos los niveles del alma, la luz del Mesías, hasta que puede ser comido y transformado en una acción.
Ese es el verdadero pan del cielo. El Padre da el verdadero pan del cielo. Ahora, Yeshua va un paso más allá. Yeshua lo personaliza y dice, yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Es decir, aquí prestar harta atención. Él está diciendo, la conciencia cosmogónica de mi alma, Davar Elohim, que habita en mí, es el pan de la vida. Y diferenciamos dos elementos, el pan y la vida. El pan simboliza el alimento y la vida dice relación con la dimensión espiritual. Como por ejemplo cuando nosotros decimos el árbol de la vida, estamos diciendo, estamos refiriéndonos a las energías espirituales. El pan de la vida, entonces nos estamos refiriendo a un pan de una dimensión espiritual. El árbol de la vida entonces representa la luz en sus diferentes manifestaciones en el cosmos y en el alma. Y el pan de la vida representa el alimento que nutre el árbol de la vida. Entonces tengan esta imagen. Su alma es un árbol de la vida. El pan de la vida es el alimento que nutre el árbol de la vida. Y dice el maestro, yo soy el pan de la vida. De modo que yo soy el pan de la vida significa que la conciencia de Yeshua, voy a ir despacito porque esto es central, yo soy el pan de la vida significa que la conciencia de Yeshua, Davar, Mashiach, es el alimento que necesita nuestra alma para eliminar los bloqueos de la Sefirot y para desarrollar las virtudes de las 10 dimensiones. El pan de la vida nutre el árbol de la vida, el pan que baja del cielo. La conciencia del Mashiach, decía. Porque cuando dice el maestro, yo soy el pan de la vida, está hablando entonces de la conciencia que lo habita, el Davar, la palabra, la conciencia del Mashiach, que en Kabbalah es Da'at. La conciencia del Mashiach, si van al árbol de la vida, circula por los 22 senderos del árbol de la vida, comunicando las 10 sefirot por 22 senderos. La conciencia de la palabra circula por todos los senderos del árbol de la vida y los que están iniciados en la Kabbalah, los 22 senderos se relacionan con las 22 letras hebreas. Por eso, si el Da'at, la conciencia del Mesías, se mueve nutriendo el árbol de la vida por las 22 letras hebreas, por eso el Mesías en el Apocalipsis de Juan dice, yo soy la Aleph y la Tav, el principio y el fin. Es decir, mi conciencia son las 22 letras hebreas o está en las 22 letras hebreas en el Dat que está nutriendo como pan de la vida tu árbol de la vida. Porque entonces su Da'at, el Da'at de Yeshua, Davar, Mashiach, es el pan de la vida de nuestro árbol de la vida. Por eso si nosotros nos unificamos con Él, tenemos emuná en Él, hacemos lo que Él enseña, esa es una forma concreta de nutrir nuestro árbol de la vida, de desbloquear todos nuestros bloqueos energéticos y de desarrollar todo el potencial del alma. Por eso pienso que una de las
mayores tesoros que este curso puede dar es poder comprender a Yeshua más allá de su persona física, sino comprender la grandeza de su conciencia, la grandeza de lo que es Hadabar, la palabra. Entonces, trascender al maestro Yeshua solamente como un gran maestro, sino entender que cuando hablamos de Yeshua, el Mesías, estamos hablando de una conciencia infinita, mucho más que un gran hombre excepcional. Estamos hablando de la palabra, Hadabar. Agrega Yeshua: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí se abre el maestro no solamente al tema del pan que sacia el hambre, sino también a la sed. Entonces, existe el hambre y la sed del cuerpo, que está asociada al yo inferior. Y existe el hambre y la sed espiritual, que está asociada al yo superior, a la Neshama. Esa hambre espiritual, esa hambre y sed espiritual, ¿se acuerdan con qué la pueden relacionar? Exactamente, con el hambre y la sed de justicia, de tzedaká, de la cual hablaba Yeshua en las bienaventuranzas. Entonces tenemos esa hambre y sed espiritual. En este versículo, Yeshua nos da un gran secreto para saciar el hambre y la sed eternamente. Y el secreto, si se fijaron bien, tiene que ver con dos acciones diferentes. ¿Se fijaron con cuáles? Dos acciones. Venir y creer. Vamos a ver. Maestro aquí da un gran secreto. Venir y creer. Por una parte, venir a Yeshua. Acercarse a Él. Sacia el hambre de la Neshama. O sea, acercarse a Él sacia el hambre de la Neshama. Porque la Neshama se alimenta de la luz y la vida de la palabra de Elohim, de Hadabar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Yeshua, venir a Él, dice, cuando vamos a Él, estamos saciando el hambre. Por lo tanto, si quiero saciar el hambre de mi alma, debo acercar mi conciencia a la conciencia de Yeshua. Cada uno como le salga mejor. Por ejemplo, si tú cuando estudias te acercas mucho a Él, perfecto, sigue la línea del estudio. Si cuando meditas te acercas mucho a Él, sigue esa línea. Si cuando bailas te acercas mucho a Él, sigue ahí. Si cuando cantas te acercas... Bueno, cada uno encuentre su camino, pero acérquese a Él. Y al acercarse a Él de manera natural, la Neshama empieza a extraer la luz y la vida que contiene Hadabar, la palabra de Elohim. Por otro lado, la otra acción es creer en Yeshua. Entonces, una es acercarse, es venir a Él. La otra es creer en Él. Tener emuná, ya lo mencionamos. Tener emuná sacia la sed de la Neshama. La Neshama tiene hambre y sed. Venir a Él sacia el hambre. Tener emuná en Él sacia la sed. Porque la emuná de la persona, cuando tú cultivas la confianza, la fidelidad, la obediencia, esa emuná se convierte en el interior de la persona en una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces, venir a Yeshua, hambre, saciar el hambre. Emuná en Yeshua, sacia la sed.
Por lo tanto, si quiero saciar la sed de mi alma, debo cultivar la confianza, la fidelidad y la obediencia en Yeshua. Tremendo secreto que a veces uno lo lee rápido y no se fija en las dos acciones. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí nos abrimos a un punto nuevo, carne. El pan que yo daré es mi carne. Y insiste el maestro. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, ya entendimos lo que es el Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Está hablando obviamente de la vida espiritual, de la Neshama. El que come mi carne, insiste en este punto, y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Vida eterna es sinónimo de la vida del yo superior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Aquí aparece otro elemento que es el de la unión con él. En mí permanece y yo en él. El que me come, él también vivirá por mí. El que come de este pan vivirá para siempre. Aquí hay mucho código y voy a centrarme en esta idea de la carne. ¿Qué es esto de comerse la carne de Yeshua? Estas fueron las palabras más polémicas de ese discurso y más mal entendidas. De hecho, muchos dejaron de seguir a Yeshua después de este discurso y después de esta parte. Y sus palabras, evidentemente, solo se pueden comprender desde la idea de Hadabar, introducida por Yohanan en su prólogo, Juan 1. Es decir, si uno no tiene como fondo la palabra de Elohim que estaba en el principio, no se entiende esto que está diciendo Yeshua. Pues para Juan, Hadabar es el pan vivo que desciende desde Bereshit, desde el principio. Si alguno come de este pan, vive para siempre, porque Hadabar contiene en sí la vida, porta la vida infinita del Ein Sof. Entonces, en la mente de Juan, de Yohanan, es evidente, porque si alguien se come a Hadabar, va a vivir para siempre, porque Hadabar tiene la vida en sí misma, contiene la vida del infinito. Entonces, para Yohanan es lógico que él diga que el que me come, o el que me come va a vivir para siempre, porque Hadabar tiene la vida infinita. Ahora, si entramos en el tema de la carne, Yeshua dice que el pan que dará es su carne. El pan que dará es mi carne. Vamos a entrar en la palabra carne. Carne en hebreo es basar. En su significado literal, carne hace referencia al cuerpo, que es como muchos lo interpretaron cuando escucharon el discurso del maestro. ¿Cómo éste nos va a dar de comer su carne? ¿Cómo vamos a comernos su cuerpo? ¿Está hablando de canibalismo acaso? Entonces, muchos pensaron así, porque carne hace referencia al cuerpo. Pero en el Evangelio de Juan, carne simboliza la existencia encarnada, la existencia histórica. Por eso él dice, Hadabar, el que estaba en el principio, se hizo carne, entra en la historia. Entonces, para Juan, carne simboliza la existencia encarnada. Vamos a entrar más profundo en el secreto cabalístico de esta palabra. La raíz de la palabra basar, carne,
es la misma que la del verbo basar. De hecho, son las mismas letras, solo cambia la puntuación. Entonces, la raíz de la palabra basar, carne, es la misma que la del verbo basar o levaser, que significa traer noticias, anunciar o proclamar. Proclamar en relación principalmente de buenas nuevas. Entonces, creo que se pueden ir anotando mejor basar, carne, y basar, anunciar, proclamar una buena nueva. Otra idea. Del verbo basar viene la palabra besorá, que es la misma raíz. Del verbo basar viene la palabra besorá, que significa buena noticia o buena nueva, traducida al griego como evangelio. Besorá, evangelio. Besorá, basar, anunciar. Besorá, carne. Vamos viendo algunas relaciones. A menudo, besorá, buena nueva, evangelio, está asociada a liberación, victoria, rescate o intervención divina en relación al reinado de Elohim. Esta idea está en concordancia con el profeta Isaías, cuando decía: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, basar, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, basar nuevamente, del que publica salvación, Yeshua», misma raíz que de Yeshua, del que dice a Sión: tu Elohim reina. Entonces, basar asociado a una buena nueva de salvación, un evangelio de Yeshua. Besorá hace referencia a una noticia decisiva. No es una información neutra, es una información, podríamos decir, que toca la vida y cambia el estado del que lo escucha. Es un anuncio, la besorá, que reconfigura la realidad del oyente. Y además demanda una respuesta, es decir, se hace visible en lo humano. La persona responde ante la besorá de una forma. Cuando dice se hace visible es porque hay una acción que hace la persona como respuesta a la besorá. No es entonces un anuncio, una información que va al aire. Por lo tanto, tenemos una relación entre carne, basar, anunciar, basar, y buena nueva, besorá. A partir entonces todo esto de carne, y yo les voy a dar mi carne como comida. Entonces vamos teniendo eso de fondo. Haciendo un juego de palabras, basar, carne, es la existencia donde la besorá, la buena nueva, se encarna. Basar es la existencia donde la besorá se encarna. La carne es la existencia donde la buena nueva o el evangelio se encarna. En su evangelio, Yohanan, Juan, busca destacar que el vínculo con Yeshua debe ser interiorizado, encarnado y volverse vida. Eso es lo que está buscando Yohanan en su texto. El vínculo con Yeshua debe encarnarse. Para Juan, la buena nueva, la besorá, no queda en una proclamación al viento, sino que se hace carne, se hace basar en el modo de ser de Yeshua, en su vida visible.
La buena nueva es como vive Yeshua. En la lógica joánica, la carne de Yeshua puede entenderse de dos maneras. Uno, en el versículo 1, que es su vida humana como encarnación de Hadabar, y la palabra del principio se hizo carne, esa es una. Pero también la segunda es su forma de vivir. La carne de Yeshua es su forma de vivir cotidiana. Es decir, su forma de vivir el amor al Padre, el amor al prójimo, la virtud. Esa es la carne de Yeshua en la lógica joánica. Ese modo de vida de Yeshua, que es su carne, su basar, es al mismo tiempo su buena nueva, su besorá. La forma de vivir de Yeshua es la buena nueva. Y es esa besorá, la carne que Yeshua da como pan de vida. Es esa forma de vida, esa forma de vivir, es la carne que Yeshua da como pan de vida, como el pan que nutre el árbol de la vida. La enseñanza del Mashiach es la carne que el discípulo puede comer y hacer la suya. Si carne, basar, es el evangelio hecho vida, es la besorá hecha vida, entonces comer su carne significa una apropiación total de su mensaje, que implica tres cosas: recibir, aceptar y vivir. Comer su carne, entonces, estas tres ideas. Recibir se refiere a acoger la besorá como una verdad que tiene que ver conmigo directamente. Recibir, entonces, acogerla en el corazón como algo que tiene que ver conmigo para cambiarme. Aceptar se refiere a dejar que esa verdad entre en mí, reordene mi deseo, reordene mi identidad y me ponga en camino. Y vivir se refiere a encarnar esa buena nueva en obras, hacer la conducta, ética, relación, etc. No solo a escucharla. Entonces, comer su carne, recibir, aceptar, vivir su mensaje, apropiárselo completamente. Ahora, interesante porque recibir y aceptar se dice en hebreo, hacer Kabbalah. Recibir y aceptar es hacer Kabbalah. De modo que un cabalista nazareno es aquel que recibe y acepta y vive de acuerdo a la enseñanza de Yeshua. Es decir, es uno que come su carne. Por eso dice la sabiduría cabalística de los nazarenos. 4 ideas centrales que son para reflexionarlas con mucha tranquilidad. Dice, comer su carne es hacer la besorá carne en ti, porque primero fue la palabra hecha carne en él. Segunda idea. Así como la palabra se hizo carne en Yeshua, así Yeshua debe encarnarse en ti. Tercero, para que Yeshua encarne en ti, debes creer, venir y adherirte a él. Y cuarto, la besorá no es un mensaje sobre Yeshua, es Yeshua revelando la palabra vivida. 4 frases de la sabiduría cabalística nazarena que nos pueden dar para reflexionar durante este curso. Dice Yeshua también,
El que come de este pan vivirá eternamente. Cuando conectamos con el alma, con nuestra alma, y nos alimentamos del pan de la vida que baja desde el cielo, como vimos Yehidah, Hayah, Neshama, Ruach, Nefesh, y nos alimentamos de ese pan, ¿qué pasa? Queremos comerlo para siempre, queremos comerlo eternamente. Aquel que ha gustado del pan del cielo ya no quiere otro pan. Puede tener la tentación de alimentarse de otro pan, pero no quiere otro pan. Por eso la experiencia, por eso el camino cabalístico es experiencia, es vivencia, no es algo intelectual. Aquel que ha probado el pan del cielo quiere comerlo eternamente. Y la maravilla es que efectivamente ese pan vive eternamente, porque la chispa del Mashiach no se acaba. La chispa del Mashiach, que es justamente la luz de la conciencia del Mesías que nutre nuestros niveles del alma hacia abajo, permanece eternamente. Entonces, esta experiencia de probar el pan del cielo nos impulsa a repetir la experiencia. La persona quiere volver a orar, quiere volver a meditar, quiere volver a estar con Yeshua, quiere volver a experimentar su conciencia superior. Entonces, al comer el pan de vida, repetidamente, nuestra energía se hace cada vez más fuerte y se expande hacia el infinito. Por eso el que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, pan en hebreo se dice lejem. La palabra lejem tiene la misma raíz que las palabras lahem, que significa combate, batalla, lucha. Laham, que significa combatir, luchar, guerrear. Y leham, como una orden, lucha. Vemos entonces que la misma raíz sirve para sostener la vida como pan y también para luchar. De eso aprendemos que el pan de vida nos alimenta para el combate. Obviamente no es un combate contra otros, es el combate contra el egoísmo, la ignorancia, la separación de los demás. El pan de la vida. Cuando nos alimentamos del pan de la vida, tenemos la fuerza para el combate interior. Comemos el pan del cielo para combatir la inclinación al mal. Cuando comemos el pan de la vida, cuando estamos conectados con nuestra conciencia Mashiach, escuchamos al Mesías en nuestro interior que nos ordena, leham, nos ordena luchar contra el adversario que es el Satán. Entonces vemos que pan tiene escondida también esta idea de que el pan del cielo, el pan de la vida, es una fuerza espiritual para vencer en el combate interior al Satán, al adversario. La palabra lejem tiene una gematría de 78, que está dado por 30 de Lamed, 8 de Het y 40 de Mem. 78 es la multiplicación de 13 por 6. 13 es el número del amor, porque es el número de Ahavá, amor. Y 6 es el número de la Vav, que simboliza la unión y el descenso. La Vav une dos cosas como una
Y, une dos ideas, pero también baja, une también el cielo con la tierra. Entonces tenemos 13 por 6, el amor por la Vav. Por lo tanto, cuando el pan, entonces, el pan 78, el pan de gematría 78, se relaciona con unirnos, Vav, con el amor y bajarlo. O sea, el pan simboliza el unirnos con el amor y bajarlo del mundo espiritual a este mundo, bajarlo desde nuestra yejidá a nuestro nefesh. Por lo tanto, cuando Yeshua dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan, está diciendo, yo soy el amor que desciende para dar vida al mundo. Yo soy el pan de vida significa, yo soy el amor que desciende, 13 por 6, para dar vida al mundo, porque es Hadabar que contiene la vida. Cuando nos sintonizamos con Yeshua, bajo esta idea de pan de vida, activamos en nosotros las altas vibraciones de la energía del amor. Entonces podemos tener esta idea de Yeshua, pan de vida, y tener esta frase de poder, por ejemplo. Yeshua, pan de vida, activo en mí la conciencia del amor. Pueden tener ese mantra y trabajarlo esta semana. Entonces sintonizan con Yeshua como pan de vida y dicen en su meditación, Yeshua, pan de vida. Pueden imaginar ahí la gematría 78, el 13, el amor que baja. Yeshua, pan de vida, activo en mí la conciencia del amor con la intención de que la luz, amor del Mesías baje desde Yehidá hasta mi nefesh y mi cuerpo. La expresión pan de vida, en hebreo Lechem Ahayim, pan de vida, su gematría es 151, que es el mismo valor que el de la palabra mikveh. Algunos conocen ya esa palabra, mikveh. Un mikveh es una cisterna, una alberca, una piscina ritual, utilizada en la tradición hebrea para hacer inmersión. Es una inmersión de purificación física y espiritual, y también para la renovación del estado del alma. La persona se sumerge en las aguas del mikveh. Un ejemplo de esto es el bautismo de Yeshua, la inmersión, la tevilá de Yeshua por Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, realizada en el río Jordán, el cual servía como un mikveh natural. Entonces, mikveh es esta piscina donde tú te sumerges. En términos cabalísticos, el mikveh actúa sobre el nivel del nefesh y el ruach, purificando las capas más densas del alma. Y también actúa reabriendo el canal hacia la neshama. Aquí tocamos una de las claves más profundas de esta enseñanza. Cuando Yeshua dice, yo soy el pan de vida, está diciendo, yo soy el mikveh. Yo soy la piscina ritual, donde te sumerges para pasar de un estado de impureza y desconexión a uno de pureza y de realineamiento con tu alma. Yeshua, pan de vida, Yeshua mikveh, es lo mismo. Sumergirse en la energía de Yeshua es un principio de purificación continuo. No es una inmersión ritual ocasional, sino que es una alimentación permanente del alma con la vida divina. Sumergirnos en Yeshua
Yeshua es nuestro mikvé. Yeshua es nuestra piscina ritual. Cuando nos sumergimos en su energía, en su conciencia, estamos comiendo del pan de la vida. Su gematría es la misma, tienen el mismo peso energético. Cuando nos sintonizamos con Yeshua como pan de la vida, el alma retorna a la fuente, renace y se prepara para recibir lo sagrado. Una frase de poder que pueden utilizar asociando esta idea es Yeshua, pan de vida, mikvé, me sumerjo en ti para volver al Padre.